anar creixent i que la capacitat que tenim per anar augmentant la tecnologia o de minimitzar els recursos que aquesta fa servir, doncs que són exponencials, això és que es duplica cada 2 anys. El mateix Moore el 2007 va dir, bueno, això té una caducitat perquè si no arribaria un moment que això seria impensable, no? I ell mateix, el 2007, va dir, tinc previst que d'aquí 10 o 15 anys això s'acabi, 10 o 15 anys, el 2007 doncs seria l'any que ve, o a finals del 20 i poc, no? Però també va dir que això seria perquè vindria una nova revolució, una nova tecnologia que vindria a suplir l'actual. I aquest senyor doncs, va dir això el 2007, s'ho va inventar cap al 1965, ja ben encaminat, perquè al Congrés vam estar parlant de la tecnologia quàntica, dels ordinadors quàntics, que vindran a reemplaçar la tecnologia actual que està basada doncs, en el silici, en la tecnologia aquesta dels xips. Aquesta introducció és perquè la tecnologia doncs, ha anat evolucionant d'una manera frenètica, la seguretat doncs, sempre ha anat a darrere, i tenim una colla de gent que vol fer un mal ús d'aquesta tecnologia. En vam parlar a l'internet de les coses, vam parlar molt de ciberseguretat i ara ens venen a espantar una miqueta més de com s'acabarà el món. Una de les webs que us hem posat en l'anunciat, que és el tcer.org, ens parla de com pot acabar el món fruit de la tecnologia. I estan estudiant seriosament l'extinció de la humanitat fruit de la tecnologia. Jo pensava que això no passaria mai, i els que no em coneixeu, els que em coneixeu i no sabeu, doncs a mi m'agrada molt l'astronomia, i jo sempre pensava que l'amor vindria del cel. De fet, m'he llegit un llibre molt xulo que es diu La muerte viene del cielo, que el recomano, que t'explica unes 30 o 40 maneres que es pugui extingir la humanitat amb una mort que ens vingui des de fora, o perquè el sol li agafi un llum i exploti, i si se'n va prendre ben el sol ens anem a prendre ben tots nosaltres, perquè torni a caure un meteorit gran. Us n'he portat un de patidor, que com que sou pocs, després us el passaré si voleu tocar una pedra d'un altre món, però això és un meteorit. De fet, fa 100 anys va caure una pedra molt gran a la Tunguska, es va carregar el que havia 30 quilòmetres a la rodona, i no va passar res perquè, a part de 4 ovelles i potser algun pagès que no va trobar a faltar ningú, doncs no va transcendir més. A part de ser una anècdota que s'hi va transcendir, però això es cau a Londres, a Barcelona o a Nova York i hi ha una escabetxina tremenda. O sigui, Hiroshima i Nagasaki potser es queda petita i això ve de fora. Els rajos còsmics es poden carregar a la capa d'ozono més ràpidament que els frigorífics i els gasos que fem servir nosaltres i que la contaminació sencera. I això d'aquí seria molt xulo si no fos perquè és veritat i pot passar. Llavors en Pablo ens ha vingut a parlar d'una altra manera de la que ens podem extingir, que no sigui tan romàntica com perquè vingui una pedra des de dalt, un Armagedon. En Pablo és enginyer en telecomunicacions, té un màster en intel·ligència artificial per la Universitat de París, és CISM i CSX, és ISACA, té un fotimer de titulacions, de crèdits i de mèrits, i a més forma part de la direcció del capítol d'ISACA València i participa en la difusió amb el capítol d'Aragó. Està interessat en l'impacte que tenen les tecnologies emergents a les persones, sobretot en el relatiu a la privacitat i els riscos d'accés i control remot per part de terceres parts. I abans de passar-li la paraula, si em permeteu, només una petita falca. El dia 15 de novembre al Fòrum CIS participem en un altre acte amb el col·lectiu mèdic, si no m'equivoco, és a Cosmocaixa. Em sembla que heu sigut degudament convidats per als que voleu assistir. I el mes que ve, si féssim la jornada quan li toca, que és el segon dimarts del mes, que hauria dimarts i 13, que sembla que no agrada a tothom, llavors decidirem si ho fem el 14 o el 15 per no fer-ho dimarts i 13, o si decidim fer-ho dimarts i 13. Són els americans, no? No, els americans és el viernes 13. Ho acabem de decidir. Ho tenim a mitges, però ja tenim pensat ponent i estem acabant d'ultimar el joc. Depèn de la sala. Aquest serrell l'acabem d'arrodonir en un parell de setmanes. I ara sí, sense més, us passo un tablet, en Pablo Ballarín Usieto, perquè ens espanti una miqueta de què ens pot passar amb aquesta tecnologia que tenim. Moltes gràcies. Tot teu. Gracias. Bueno, lo primero de todo quería agradecer a ISACA Barcelona por darme la oportunidad de venir. Bueno, como ha dicho, tengo una relación con ISACA desde hace bastante tiempo y ha sido un poco gracias a ISACA que he podido desarrollar una buena parte de mi carrera.
una parte, gracias al CISA, por ejemplo, he podido empezar a trabajar con el gobierno de Bolivia. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero he podido acceder a una serie de trabajos relativos a las auditorías de los operadores de telecomunicaciones. Gracias al CISA he podido desarrollar mi carrera como profesional de la seguridad, y con el CSX, todo lo que tiene que ver con el CSX, con la ciberseguridad, pues me estoy adentrando desde hace varios años en lo que es esta transición de la seguridad a la ciberseguridad. Esto que dice mucho Ramsés, cuando la seguridad se convierte en ciberseguridad, pues un poco toda esa transición. Y bueno, y sobre todo gracias a ustedes por estar aquí, un martes por la tarde. Y de lo que se trata aquí es de compartir una serie de inquietudes. Una serie de inquietudes que surgen de mi experiencia, de mi trabajo como consultor de ciberseguridad, ¿de acuerdo? En diferentes proyectos. Y que nacen un poco de dos observaciones que desde aquí, desde ISACA Barcelona, hablan mucho. Primero, la ruptura del perímetro. ¿De acuerdo? El perímetro de seguridad. El perímetro de seguridad hace referencia a toda esta tecnología que hasta hace poco estaba ubicada en un centro de datos, ¿de acuerdo? Que era la que aseguraba el funcionamiento de cualquier organización, ¿de acuerdo? Cualquier organización depende directamente de la tecnología, y una disrupción del perímetro pues suponía un riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos años el aumento de dispositivos móviles, el aumento del cloud, pues hacen que no es que se rompa, es que explote literalmente ese perímetro. Y la segunda observación, que está muy ligada a este aspecto, es un aumento exponencial de los ataques, ¿de acuerdo? Ataques que son cada vez más persistentes, cada vez más avanzados, que se ceban principalmente sobre estos nuevos dispositivos que estamos trayendo, tablets, smartphones, esta punta del iceberg de dispositivos del Internet de las Cosas, y que van también muy dirigidos a los usuarios, ¿de acuerdo? Que es el cebo principal. Y también, obviamente, que no vienen únicamente de hackers, que vienen de gobiernos extranjeros, que son también un poco los promotores de este tipo de ataques. Entonces, un poco en base a estas observaciones, van surgiendo con el tiempo una serie de preguntas. Pues, si el perímetro se está rompiendo con una serie, pues una tendencia, es una serie de dispositivos que está creciendo, ¿de acuerdo? Dispositivos que previsiblemente alcanzarán los 20-50 billones de aquí al 2020, pues ¿cómo será el perímetro en ese momento? Sí, o seguiremos hablando de perímetro, o será otra cosa, o ya será todo conectado. Preguntas que van enfocadas a cómo serán las amenazas en este escenario, hacia dónde tenderán, y un poco cómo será la profesión, a qué nos dedicaremos exactamente la gente que trabajamos en seguridad, ¿vale? Entonces, el hecho de pensar, de observar, de hacer estas observaciones, de hacerme estas preguntas, pues me llevó un poco a intentar unir todos estos elementos y entender el porqué, cómo va creciendo esta tecnología, hacia dónde vamos exactamente, ¿de acuerdo? Y un poco, pues eso, en qué punto estaremos. Y es un poco lo que vamos a intentar ver aquí, ¿de acuerdo? En esta charla. Y se trata de una cosa que, más allá de ser apasionante y de ser muy interesante, es algo que veo totalmente necesario. Es lo que comentamos antes, hace un momento. Para mí, más allá del interés que tiene, es algo que no veo. O sea, si lo he intentado desarrollar y darle un poco de forma, es porque no lo veo en ningún sitio, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es importante, más allá de dar soluciones, que no voy a dar ninguna solución, es de poner el debate, de poner las problemáticas, de poner las tendencias de lo que vamos a tener, y de ver cuál será el futuro, no solo del futuro de la seguridad, sino un poco del futuro de esta relación que vamos a tener como usuarios, yo también como usuario final, con la tecnología. Vale.
Entonces, voy a empezar hablando de una serie de aspectos que ya nos ha adelantado, que tiene que ver con el crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? Que es un poco, para mí, la base, lo que tiene que ver con la naturaleza de este crecimiento. Sabrás quién es este señor, ¿no? El señor Moore, exactamente. Este es el señor Gordon Moore que estábamos viendo hace un momento. Se trata de un ingeniero que fue el fundador de Intel en el año 67 y que ya desde el 59 empezó a asistir a... Bueno, en el año 57 es cuando se empiezan a usar los transistores, por primera vez los transistores en placas de semiconductores, ¿de acuerdo? Y pues pasados los años, 2 años después, ya se empieza a ver un poco cuál va a ser la tendencia, ¿de acuerdo? Como que hay una capacidad de miniaturizar cada vez más. El señor Gordon Moore asiste a una conferencia en el año 59 en el que bueno, que se dice que esto crece linealmente el número de transistores en una placa y que esto nos llevará a una serie de avances muy interesantes. Gordon Moore pues empieza a trabajar en esta disciplina, empieza a investigar y en el 63 publica un artículo en el 65 publica un artículo que aparece en la revista Electronics en el que dice que según sus investigaciones el número de transistores por placa de semiconductor crecerá exponencialmente, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto antes, cada año, cada 18 meses, ¿vale? Es algo que se va ajustando. No es que sea una ley como tal, se trata más bien de una tendencia que precisamente Intel, que funda 3 años después de publicar el artículo, intenta mantenerse con el tiempo. De hecho, iba de leyenda negra que, como los americanos son muy dados a las teorías de la conspiración, que dice que realmente Intel no es que pudiera doblar cada 2 años, o sea, podía incluso triplicar, pero que se mantenía la posibilidad de doblarlo para guardarse esta ventaja tecnológica respecto a sus competidores, y lo sacaba un poco cuando quería, ¿vale? Bueno, es algo obviamente que no está comprobado. Lo que nos interesa de esto es que realmente va creciendo exponencialmente, ¿de acuerdo? Se mantiene hasta el año, hasta actualmente, y va a seguir. Y me voy a detener un poco en lo que implica el crecimiento exponencial, porque es precisamente la base para entender cómo está creciendo todo esto, pero sobre todo hacia dónde vamos a ir a partir de ahora, ¿de acuerdo? La cosa es que la mente que nosotros tenemos históricamente, por la evolución, lo hablamos también hace un momento, por la evolución histórica, es una mente que piensa en lineal, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos acostumbrados a comparar cómo hemos evolucionado desde respecto a los últimos años, y pensamos que vamos a evolucionar de la misma manera. Pongamos un ejemplo muy práctico. 2 personas que van a hacer durante 30 iteraciones, pongamos 30 días, avances, ¿de acuerdo? Uno va a hacer un avance lineal, 1 metro, avanza cada día 1 metro, y el otro un avance exponencial, ¿de acuerdo? Es decir, que cada día se multiplica por 2 su distancia, empezando en 1 metro. Entonces, vemos ya en esta gráfica que en una escala pequeña, ¿de acuerdo?, de 10 años, o sea, de 10 iteraciones, somos capaces de ver esta diferencia, ¿de acuerdo? Y al principio las 2 curvas tienen un crecimiento que se asemeja bastante, pero llega un momento en el punto de rodilla de la curva que crece, ¿de acuerdo? Que crece bastante y la perspectiva ya no es la misma. De hecho, si quisiéramos seguir representando esta gráfica, necesitaríamos, y quisiéramos compararlo y que nos cupiese en una gráfica de este tipo, deberíamos pasar a una gráfica logarítmica, ¿de acuerdo? Porque si no sería imposible representarla. Más allá de eso, lo interesante de aquí es que pasados estos 30 días, ¿de acuerdo?, estas 30 iteraciones, la persona que ha avanzado linealmente
¿de acuerdo? Ha llegado hasta los 30 metros. La persona que ha avanzado exponencialmente ha pasado de los 1.000 millones de metros, ¿de acuerdo? Es decir, alrededor de 27 veces la superficie de la Tierra, ¿de acuerdo? Bueno, el diámetro, el perímetro de la Tierra alrededor del Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque lo que hemos dicho hace un momento, si el crecimiento de la tecnología es exponencial, si cada vez vamos a ser... Crecimiento exponencial significa no solo que vayamos a poder poner más transistores en un circuito, significa igualmente que vamos a ser capaces de reducir exponencialmente su precio, vamos a ser capaces de tener de doblar el número de píxeles en una cámara y toda una serie de desarrollos muy similares, ¿vale? Veamos esto cómo se traduce en ejemplos concretos, ¿de acuerdo? No sé si alguien sabe qué son estos sistemas exactamente. Bueno, el que está acostumbrado se trata de son equipos de los años 60, concretamente son mainframes de IBM, sistemas 360 en los modelos 75, ¿vale? Estos equipos tenían el tamaño fueron desarrollados pues, a principios de los 60, ocupaban el tamaño más o menos de una furgoneta, un coche grande, una furgoneta, y entre otras cosas sirvieron dentro del programa Apolo 11 para el lanzamiento del cohete Saturno a la Luna, ¿de acuerdo? El que sirvió a la NASA para hacer llegar por primera vez el hombre a la Luna. Se emplearon, yo recuerdo, alrededor de 8 equipos como este, que ocupaban diferentes habitaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacían principalmente? Los programas que IBM desarrolló junto con los ingenieros de la NASA que trabajaron en estos equipos, desarrollaron aplicaciones, algoritmos que lo que hacían era monitorizar constantemente la posición del cohete, la salud de los astronautas, cómo iba a ser el aterrizaje y permitían un poco todo este seguimiento, ¿vale? Por primera vez se podía monitorizar en tiempo real y se podía llevar a cabo este tipo de operaciones. Estos equipos cada uno costaban del orden de 3,5 millones de dólares, tenían entre 256 y 1K de memoria, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea. Estos son los años 60. Dejemos pasar un poco el crecimiento exponencial del que hemos hablado, ¿de acuerdo? Van pasando los años, va reduciendo el tamaño, el coste también se va reduciendo y pasamos ya a los años 80. Y nos encontramos, por seguir un poco con la analogía de IBM, con una de las primeras computadoras que salió en el año 85, es el modelo 5170, ¿de acuerdo? Son equipos ya de sobremesa, es algo, lo pongo, obviamente entre tanto ha habido muchos avances, ha habido mucha tecnología, pero si lo pongo aquí es porque se trata de equipos con características similares al de los sistemas de la NASA que ocupaban grandes espacios, pero que a escala humana vemos pues, cómo se ha llegado a reducir en casos muy prácticos. Son prestaciones similares, de hecho no son similares, son bastante mayores, tienen mucha más memoria y el precio, estamos hablando del orden de 3,5 millones de dólares, aquí hemos reducido a 6.000 dólares. ¿De acuerdo? Obviamente comparado con ahora es mucho, pero bueno, la reducción es considerable. De hecho, si se llaman computadores personales es porque por primera vez esta tecnología podía entrar para hacer cosas similares a lo que se hacía con el programa Apolo 11, podía entrar dentro de la casa de los usuarios finales. Hacemos un salto en el tiempo y unos cuantos años más y pasamos al 2007 con el primer iPhone, ¿de acuerdo? El primer iPhone, si nos fijamos únicamente en la memoria, estamos pasando ya de varios Ks, o sea, de 1K,
de varios casos, en el caso de la computadora personal, y ya a un dispositivo de 4 GB que cabe en un bolsillo, ¿de acuerdo? 4 GB y con un precio que ronda los $800, ¿de acuerdo? Para hacer cosas muy similares a lo que se hacía antes. Y simplemente por un tema un poco más actual, el iPhone 7. Hemos pasado de 4 GB a 256 GB en solo 10 años, es decir, 8 veces más. Aquí es tal cual la ley de Moore, y a un precio similar, ¿de acuerdo? Aquí no hemos reducido el tamaño, pero sí hemos multiplicado exponencialmente las prestaciones, ¿vale? Entonces, para hacernos una idea de un poco cuál ha sido la naturaleza, el fundamento de este crecimiento. Obviamente esto va a ir a más, ¿de acuerdo? Nadie se queda aquí. Y por poner un ejemplo, dentro de equipos como de pequeños robots podemos tener podemos tener sensores, podemos tener procesadores, podemos tener cámaras de vídeo, podemos tener interfaces que envían la información y la comparten, ¿de acuerdo? Esto es un poco la base del Internet de las cosas, que es un poco la punta del iceberg de hacia dónde nos estamos dirigiendo a partir de ahora. Vamos a hacer un parón antes de seguir y ver cómo va a seguir este crecimiento. Vamos a detenernos en cuáles son los problemas actuales en seguridad, ¿de acuerdo? Para entender cuál va a ser los problemas de seguridad de la tecnología que va a seguir a esta evolución que estamos viendo. Se trata... a ver, aquí hay muchas formas de enfocar la seguridad y de decir un poco por dónde, cuáles son los principales problemas. Yo voy a ofrecer mi visión, voy a hacer una simplificación de cuáles son los riesgos, de cuáles son las amenazas, y se trata de una simplificación que es representativa de lo que existe. Obviamente habrá más casos, habrá más casuísticas, pero yo pongo la atención en lo que, por mi experiencia, me parece lo más real, ¿de acuerdo? Hablaré de vulnerabilidades, hablaré de actores que se aprovechan de las vulnerabilidades y obviamente de escenarios de riesgo. Estoy en un plano muy saca. Sí. Las vulnerabilidades principales, para mí, se agrupan en tres círculos, ¿de acuerdo? Para empezar, están los bugs, ¿de acuerdo? Los bugs los bugs de código. Obviamente, toda la tecnología que hemos visto no ofrece funcionalidades de por sí. Las funcionalidades ofrecen el código que se genera sobre estos dispositivos, sobre estos mainframes, sobre estas computadoras, sobre estos smartphones, sobre estos dispositivos finales de Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Pero es código que se ejecuta sobre estos dispositivos. Este código está compuesto por líneas de código, y hay una regla no escrita, más que nada porque no es científica, pero que dice que cada 1000 líneas de código existe un determinado número de comportamientos no previstos por el desarrollador, ¿de acuerdo? No se trata de vulnerabilidades tal cual, pero sino de funcionamientos no previstos que pueden, si se explotan adecuadamente, generar vulnerabilidades, ¿de acuerdo? En el mejor de los casos hay más o menos una probabilidad cada 1000 líneas de código. Cuando el código no se cuida, puede llegar a 20, 30, 50 errores de este tipo, ¿de acuerdo? Que pueden ser explotados. Y esto sí que es así, está comprobado científicamente. Segundo y muy importante, está el tema del desconocimiento por parte del usuario final. Un desconocimiento cada vez mayor porque hasta ahora la tecnología estaba dentro de las organizaciones, dentro de expertos. Ahora, en el momento que se democratiza, que es cada vez más accesible, que tenemos no solo un equipo personal, sino que tenemos
smartphones y vamos a tener pues infinidad de dispositivos con electrónica dentro de la casa, pues está la paradoja de que tenemos más cosas con líneas de código, con más vulnerabilidades, pero somos menos conscientes de lo que tenemos. Firmamos términos de servicio, no actualizamos los sistemas operativos, no tenemos antivirus. Bueno, somos realmente vulnerables por nuestro desconocimiento a todo aquello que estamos dejando entrar en casa. Ocurre con el usuario final, pero ocurre en la misma medida con las organizaciones. Y finalmente, para mí, lo que es el casi con la misma fuerza, lo que es el hecho fundamental de que estos ataques, de que los ataques aumenten, de que tengamos cada vez más vulnerabilidades, es el que todo está conectado, ¿de acuerdo? Que tenemos cada vez más cosas y que todas estas cosas están conectadas. Para un atacante, el hecho de tener pues eso, dispositivos que al fin y al cabo se traducen en líneas de código, cada vez más líneas de código, el hecho de que tengamos servicios en la web y el hecho de que tengamos cada vez más cosas conectadas, pues bueno, pues se multiplican las posibilidades literalmente. Entonces, estos tres factores, cada vez más objetos conectados, cada vez más líneas de código explotables y al mismo tiempo un desconocimiento cada vez mayor por parte del usuario final, hace que nos encontremos en unas situaciones de riesgo muy importantes. Entonces, a partir de aquí vamos a ver quién se aprovecha, o sea, quién saca partido a esta situación. Aquí también es una visión personal, pero, o sea, he hecho una agrupación, una simplificación personal y he agrupado he puesto tres, pero que podemos incluso simplificar más en dos grupos. Está por una parte aquellas personas que sacan partido del goteo de datos que suponen el uso de la tecnología, ¿de acuerdo? Y que se convierten en problemas de privacidad. Todos tenemos más en la cabeza el Google, Facebook, que sacan partido, o todas las aplicaciones gratuitas que lo que hacen es sacar partido de cómo usamos la tecnología para generar datos y venderlo a terceros. Pero yo voy a poner el foco en un aspecto que hasta hace poco tiempo para mí era desconocido, pero que cuando empecé a investigar un poco todo cómo funcionaba, realmente es el principal actor de todo esto, quien está moviendo todo esto, que es un poco los data brokers, ¿de acuerdo? Las empresas que realmente son las que hacen los perfiles, nuestros perfiles como de consumidores, y quien realmente se reparten el cotarro y hacen de mediadores entre estas empresas, estos grandes de Google, Facebook, y empresas de marketing, empresas de recursos humanos o incluso agentes gubernamentales, ¿de acuerdo? Por una parte está data brokers, ¿de acuerdo?, donde englobo toda una serie de aspectos relativos a la privacidad muy importantes, y por otra parte está el tema del crimen organizado, que podemos asociar a todo lo que tiene que ver con la Deep Web, ¿de acuerdo? Esta red subterránea, esta red escondida, por donde se lleva a cabo todo el negocio prohibido, ilícito, terrorista, ¿de acuerdo? Y que para mí me parece fundamental conocer para saber lo que pasa ahora, pero sobre todo para cómo va a funcionar en el futuro. Había puesto un tercer apartado, pero que podemos relacionar realmente con cualquiera de ellos, que es el tema del acoso, ¿de acuerdo? El de los acosadores, pero que realmente se puede poner en cualquiera de las dos categorías. Data brokers, lo que estaba diciendo, para mí es fundamental poner la luz sobre unos aspectos que, lo que he dicho, que para mí que desconocía. Se trata de empresas un poco casi subterráneas, ¿de acuerdo?, que actúan un poco casi de forma invisible, pero que son claves para entender un poco cómo estamos llegando a los servicios que estamos teniendo.
¿de acuerdo? Empresas como Axion, Epsilon, Datalogic, ScoreLogic, y más o menos tampoco hay muchas más, hay alrededor de 8 o 9 empresas de este tipo. Se trata de un negocio brutalmente rentable que porque claro, nosotros pensamos que la información que generamos por nuestra actividad tampoco es tan importante. Al fin y al cabo, bueno, le estamos dando algún like, rellenamos algún cuestionario, hacemos alguna que otra navegación, pero que tampoco tiene tanta importancia. La tiene y es muy grande, ¿de acuerdo? Este tipo de empresas pues saca partido de información de navegadores, de redes sociales, de todas estas aplicaciones gratuitas y genera pues beneficios del orden de los 156 billones de dólares. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una idea, 156 billones de dólares en 2012, 2013, que eran las cifras que se manejaban en ese momento, es casi la mitad de la actividad de Internet en ese momento. O sea, es muy importante. Axiom, por ejemplo, que es un poco la más representativa, la organización americana de FTC, la Federal Trade Commission, está intentando regular estas industrias, poniendo a Axiom como ejemplo paradigmático, y simplemente porque esta empresa tiene del orden de 500 millones de perfiles de personas. O sea, cuando hablamos de perfiles son realmente de personas reales. Estamos hablando de prácticamente todos los usuarios que en algún momento, de Estados Unidos, que en algún momento se han conectado a Internet, buena parte de Canadá y parte también de Europa. Tiene del orden de 70 perfiles distintos que luego se pueden atomizar en cientos de perfiles. Pero para que tengamos también una idea del tipo de perfiles, pues podríamos poner mujeres de 40 años que acompañan a sus hijos a ver partidos de fútbol los domingos por la tarde. Raza negra que no puede pagar sus facturas, o personas de más de 70 años en riesgo de exclusión, ¿de acuerdo? Entonces, un poco este tipo de perfiles son los que luego se venden, los categorizan a cada uno de nosotros y luego se venden a diferentes empresas que pueden ser de marketing, ¿de acuerdo? Empresas de recursos, pero cosas más serias, recursos humanos, bancos. El problema aquí, para mí el problema fundamental y donde se pone un poco el foco, donde la regulación americana está intentando poner el foco, porque lo que digo es una industria no regulada, es que nos lleva a una exclusión brutal que hasta ahora no existía. Al fin y al cabo son cosas que relativamente recientes, de los últimos 10-20 años, pero que a medida que vayamos teniendo cada vez más información de nosotros, pues se va a volver cada vez más precisa, ¿de acuerdo? Y influenciará decisivamente en la información que tengamos en nuestras pantallas. No todo el mundo vamos a tener la misma información. Uno tendremos una información en función de nuestros perfiles y otra gente tendrá otra información, o accederá a otro tipo de trabajos, o tendrá otro tipo de tarifas para sus seguros, ¿de acuerdo? Entonces, esto como usuarios finales es para mí un riesgo fundamental. También tiene que quedar claro que no está regulada, se intenta regular, pero existe una paradoja, y es que tanto las propias agencias gubernamentales hacen uso de este tipo de tecnología, ¿de acuerdo? La policía de Los Ángeles está muy relacionada usa software de este tipo para investigar y para relacionar criminales. El ejército americano lo hace de la misma manera, y está totalmente embebido esta tecnología en diferentes gigantes como Facebook o Google. El segundo aspecto fundamental de los riesgos que tenemos con la tecnología actual es el crimen organizado. Y para representarlo, lo que he dicho, y me baso mucho en lo que es representativo, más que hacer un barrido de todas las posibilidades. He empezado poniendo la foto de perfil de esta persona, que es Ross Ulbricht, ¿de acuerdo?
¿Alguien tiene idea de quién es? De acuerdo, Ross Ulbricht es un chaval bastante joven que era conocido como Dread Pirate Roberts. ¿De acuerdo? Es la persona que fue una de las personas más buscadas por el FBI y porque estaba detrás del portal el portal que en inglés se llama La Ruta de la Seda. ¿De acuerdo? Eso sí que os suena. Fue un portal, pues era un eBay, el eBay del crimen, que entre el 2011 y el 2013 pues llegaba a comercializar, o sea, infinidad de productos ilícitos. Estamos hablando desde drogas, armas, hackeo, hitman, lo que se llama como hitman, que viene a ser matar por servicio, un crimen por servicio, y obviamente de aquí podíamos saltar a temas de pedofilia y cosas bastante más bestias. A ver, esta persona creó todo esto obviamente a través de la Deep Web cuando no tenía ni siquiera 26 años. Lo arrestaron cuando ni siquiera había cumplido los 30. Y estamos hablando de una plataforma que llegaba a generar del orden de 30 millones de dólares. ¿De acuerdo? Él solo. El angelito, sí. Entonces, solo se da cuenta, o sea, está ahora mismo en estado, o sea, lo arrestaron, está en aislamiento, vamos, no puede ni siquiera comunicarse de ninguna manera con el exterior. Y bueno, contaré simplemente una anécdota que es que me parecía súper interesante, es la manera que lo arrestaron, que es bastante paradójica. El angelito en cuestión pues era un estudiante de Texas, sacó más o menos buenas notas, no consiguió llegar a tener un trabajo real remunerado y bueno, pues sacó, obviamente era bastante muy válido, sacó adelante esta empresa que no es fácil y entre otras cosas claro, llegó un momento que no podía trabajar él solo y que contrató a una serie de personas. Pues obviamente no puedes poner un anuncio en JobServe ni en estos portales y consiguió un desarrollador que le ayudó. Este desarrollador, pues cuando empezó a ver un poco el percal, pues dijo, hostia, estos $1.000 o $2.000 que me pagan por mes no puedo hacer algo más, puedo conseguir algo más. Entonces intentó montar su negocio por su cuenta. Ross Ulbricht pues, se enteró y ya que estaba, pues ya que tenía a mano pues, una serie de personas que le podían echar un cable, pues contrató una persona para sacárselo del medio. Y todo alegando, además cuando fue a ejecutar a la persona, al desarrollador que trabajaba con él, le hizo leer, el ejecutor le hizo leer una carta que él había escrito, que Ross había escrito, que decía que no podía aguantar la gente desleal, la gente que no era leal, que no era consecuente con sus actos, bueno, una serie de cosas. Este crimen fue un poco lo que desvió un poco su anonimato, porque claro, encontraron el cuerpo y todo, y empezaron a dar con él. Entonces, también lo gracioso fue un poco su captura, que fue mucha parte de su actividad la hacía en una biblioteca pública de California. Entonces, cuando el FBI se enteró que no se lo podía creer, llegó una mañana al lugar donde estaba esta persona trabajando y simularon una pelea entre un matrimonio. Entonces con todo lo que era, todas las relaciones que tenía, pues le vi un poco de sorpresa y fue a ver lo que pasaba y dejó su ordenador. Y dejó su ordenador, entonces lo que aprovechó otro agente para ir rápido, poner el USB y hacer una copia tal cual de su equipo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es simplemente una anécdota sin más, pero para ver que al fin y al cabo es posible
crear organizaciones muy potentes, de las que se pueden aprovechar un montón de organizaciones y que al fin y al cabo pues requiere poco para hacerlo. Entonces vamos a ver lo que requiere para hacerlo. Primero, el cliente Tor. Entiendo que muchos ya sabemos lo que es el cliente Tor. Se trata de un es un cliente que lo que permite es, una vez que se descarga, cifrar, conectarse a esta deep web, conectarse a contenido que no está controlado, por dos razones. Primero, porque está todo encriptado, y segundo, porque lleva a cabo una serie de saltos que lo que hace que sea imposible trazar la actividad que lleva a cabo un usuario que usa este cliente. Este cliente se descarga varios, creo que del orden de 2 millones de veces, creo que es cada día, y lo usa regularmente, de forma regular, 300.000 criminales o terroristas de forma diaria, ¿de acuerdo? También para que nos hagamos una idea de la magnitud. Segundo, dentro de esta deep web se han llevado a cabo una serie de desarrollos que lo que hacen es imitar tal cual el Internet normal, ¿de acuerdo? Cuando hablo tal cual es tal cual. O sea, esto es un ejemplo del navegador, el navegador Grams, que es que casi es como lleva a cabo los mismos cambios que lleva Google, ¿de acuerdo? Por lo menos de forma visual, para que no nos perdamos, ¿de acuerdo? Que como que si queremos hacer algo, pues ya sabemos un poco cómo usarlo. También porque hasta hace poco tampoco existía un buscador como tal. Muy importante, no queremos que se sepa quién somos, no queremos que se nos trace, queremos funcionalidades que tenemos en el Internet normal, y muy importante, no queremos dejar trazas de lo que... obviamente todo esto porque se hace por dinero, no se hace por llevar a cabo actividades. No, queremos que se haga un lavado de nuestras actividades. Entonces aquí también existen toda una serie de empresas dedicadas a anonimizar totalmente las transacciones, ¿de acuerdo? WebMoney es un ejemplo, pero hay un montón de otras plataformas. Y también un poco asociado a esto, a este tipo de empresas que hacen un blanqueo de las transacciones, es la moneda como tal. No vamos a usar moneda que deje rastro, vamos a usar bitcoins, ¿de acuerdo? Lo que llamamos como monedas criptográficas. Son monedas con las cuales podemos comprar cosas igualmente, pero que no dejan ningún rastro. Entonces, estos son para mí algunos de los elementos que es necesario entender son aspectos de lo que es la Deep Web y de cómo funciona este crimen organizado. Una Deep Web, no lo he dicho, pero que, bueno, según estimaciones puede llegar a ser hasta 500, o tiene un contenido que es hasta 500 veces más grande que lo que nosotros conocemos como el Internet normal, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues básicamente por el tipo de actividad que sea, pero sobre todo por el contenido, hasta 500, o sea, nos hagamos una idea, 500 veces uno representa el 95% y el otro, el normal, el 5%, el 99%, uno depende un poco los estudios, pero es un poco dentro de este orden de magnitud. Y también por dejar aquí estos actores, si lo hemos llamado organizado es por algo muy importante, porque hasta hace poco o se tiene un poco la idea de que todo esto funciona por hackers individuales. Pues no, precisamente es organizado, es decir, son grupos mafiosos, son grupos que hasta ahora que trabajaban de forma clásica, ¿de acuerdo? Una mafia clásica, pero que, claro, viendo el potencial de la tecnología, pues hacen, pues como cualquier empresa, se mueve el sector y empieza a apostar por esto. Entonces también se tiene calculado que más o menos el 80% de todas las actividades ilícitas, todos los actores ilícitos que se llevan a cabo, se hacen a cabo por grupos organizados, no se lleva a cabo de forma individual.
Y aquí simplemente, bueno, he puesto diferentes ejemplos de webs que podemos encontrar aquí. Igual que teníamos la ruta de la seda, que fue cerrada en el 2013, pues obviamente alguien tenía que ocupar ese espacio, ¿de acuerdo? He puesto aquí un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podemos encontrar aquí desde pues, opio, éxtasis, cocaína, pastillas, un poco diferente tipo de droga, todo obviamente con recomendaciones, con comentarios de los usuarios, con descuentos si se hace al por mayor. Bueno, pues realmente lo mismo que podríamos llegar a tener en un eBay normal para la compra de objetos cotidianos. Obviamente todo esto es con un tráfico ilícito. El tema del hacking. ¿Para qué te vas a molestar en tumbar la red del ayuntamiento, la red de la Generalitat o cualquier otra cosa tú solo, donde seguramente vas a hacerlo, lo vas a hacer mal y vas a dejar rastro, cuando tienes a disposición, realmente por muy poco, tienes a disposición un DDoS como servicio, un crimen como servicio, que te lo va a hacer y nadie se va a enterar de que lo haces. Pues por eso, porque lo estás haciendo de forma anónima a través de Tor y porque estás pagando con criptomonedas. Podemos ya pasar a temas un poco más heavy, que es igual que estábamos hablando de drogas, podemos hablar también de venta de armas, y no de cualquier arma. Podemos hablar de AK-47 y podemos hablar de lanzacohetes, que te lo pueden llevar a tu casa sin que nadie se entere, prácticamente de un día para otro. Obviamente todo esto hay competencia, esto es el mundo funciona igual que en la vida real, y hay competencia entre las empresas. Entonces cada vez los precios son más baratos, cada vez es más fácil pues, conseguir armas o conseguir, pues, por ejemplo, números de tarjetas de crédito robadas y contraseñas de redes sociales. O sea, cualquier tipo de cosa, su precio, pues igual que en la vida real, va disminuyendo. Y finalmente, cosas un poco más feas, pero cuyo formato es el mismo que lo vemos ahora, el negocio llamado como Hitman, ¿de acuerdo? El ejecutor a través de redes. Entonces, aquí igual, o sea, es increíble ver un poco las descripciones, porque nos encontramos que tenemos hasta códigos éticos. Hay estas webs que dicen, bueno, te matamos, pero cuidado, a gente por debajo de 18 lo vamos a hacer porque consideramos que no es sí, hay remordimientos. Obviamente, si son crímenes que son fuera de la Unión Europea, fuera de Estados Unidos, si son crímenes que se llevan a cabo contra personalidades, pues entonces su precio puede aumentar, pero siempre hay un precio partido. Entonces, bueno, es muy curioso el investigar un poco estos temas. Entonces, vamos a seguir teniendo claro un poco cuáles son las amenazas, cuáles son los actores que se pueden aprovechar de estos escenarios de riesgo. Vamos a seguir viendo un poco este crecimiento exponencial que estábamos viendo, este crecimiento exponencial que empieza realmente con el nacimiento de los transistores a finales de los años 50, y que hemos visto un poco cómo ha ido evolucionando hasta ahora de forma exponencial. Y lo que he dicho, bueno, y un poco siguiendo un poco la lógica, no es que sea una metodología, pero la lógica que estoy utilizando, me voy a centrar en tres disciplinas que para mí son muy paradigmáticas. Y son muy paradigmáticas por varias razones. Primero, porque digitalizan aspectos de la vida que hasta ahora no se llevaban a cabo. ¿De acuerdo? Estábamos en el mundo de la empresa, digitalábamos toda una serie de aspectos, pero, pues, por ejemplo, temas como el funcionamiento del cuerpo, la salud, temas relativos a los electroencefalogramas. No se monitoriza, no se sacaba información de eso, no se procesaba, no se enviaba, pero ahora sí que se está haciendo. Entonces, eso me parece un aspecto muy importante. Segundo, los ejemplos que cojo son importantes porque
van a automatizar una serie de aspectos que hasta ahora no se estaban haciendo, ¿de acuerdo? Si hay que tener en cuenta que la automatización a través de la tecnología va a llevar a la desaparición de un montón de trabajos, ¿de acuerdo? Se estima que, bueno, son estudios que están saliendo ahora, se ha dicho desde hace un montón de tiempo, pero que el 47% de los trabajos en Estados Unidos, por ejemplo, desaparecerán también de aquí al año 2023, ¿de acuerdo? Entonces, las tecnologías que vamos a ver nos enseñan un poco por dónde puede ir, porque no estamos automatizando como hasta ahora actividades de técnicos que construyen vehículos, sino que estamos hablando de temas que tienen que ver más con los cuidados, por ejemplo, ¿vale? Y finalmente, creo que son importantes estas tecnologías, estas disciplinas. Para mí lo fundamental de exponerlas es porque Facebook, Google, Amazon están apostando por ellas, están comprando empresas de robótica, están comprando empresas de realidad virtual, empresas basadas en tecnología de computador con el cerebro, empresas biotecnológicas, ¿de acuerdo? Si estas empresas están invirtiendo pues una parte brutal de su presupuesto, es por algo, es porque las van a usar y porque las soluciones que vamos a tener de aquí a poco pues van a estar basadas en estas interfaces, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablo más allá del Internet de las cosas, del Internet inmediato, voy a hablar primero de robótica e inteligencia artificial, vamos a hablar de biotecnología y vamos a hablar de servicios que están basados o que tienen como sustrato soluciones BCI. BCI hace referencia a interfaces computador con el cerebro, ¿de acuerdo? Computador con aspectos del cuerpo. Si empezamos con temas de robótica, no voy a hablar de cosas que se pueden hacer en el futuro, voy a hablar de cosas que existen, que se comercializan en Corea, que se comercializan en Japón, en robots que se comercializan en Estados Unidos y que ya vamos por incluso por la 10ª versión, ¿de acuerdo? Existen desde principios del año 2000, pero estamos en versiones muy más avanzadas, ¿de acuerdo? O sea, no he puesto cosas futuristas, pongo cosas comercializables y que, lo que he dicho antes, automatizan muchos aspectos de la vida y aspectos que incluso llevan a cabo las personas, ¿de acuerdo? El que está más a la izquierda, no sé si se conoce, es el robot Jibo, es un robot social, ¿de acuerdo? Tiene poca movilidad, pero básicamente se utiliza para la interacción con diferentes elementos, con diferentes miembros de las familias, ¿de acuerdo? Y puede llevar a cabo toda una serie de tareas de habla, de conversación, de consultas automáticas en internet, consultas con los bancos, con monitorización de los elementos conectados dentro de la casa, bueno, toda una serie de aspectos que ahora vamos a ver. El segundo es otro robot, se llama Mantaro, y lo que hace es hacer de mediador, hacía de mediador y prácticamente hace las labores o un porcentaje cada vez mayor de labores de los visitadores médicos, ¿de acuerdo? Son robots que están en las casas o que pueden visitar y por personas, por técnicos que no tienen por qué ser médicos y que monitorizan, llevan a cabo una serie de monitorizaciones y tienen pantallas para interaccionar como si se tratara de una persona con el paciente, ¿de acuerdo? Y finalmente este robot en forma de foca, no sé exactamente lo que es porque nunca, que se llama Parrot o Pano, y también este es japonés y se usa mucho para gente de la tercera edad, ¿de acuerdo? También interacciona, está pensado para toda una serie de aspectos
de cariño, para desarrollar funcionalidades cognitivas que van desapareciendo. O sea, médicamente está aprobado para esto y es cada vez más extendido. Tiene toda una serie, todo un módulo de inteligencia artificial que se ha ido desarrollando desde hace 15 años y que lo que hace es aprender cada vez más cómo es la persona para comportarse con ella, cómo debe comportarse para mejorar un poco, literal es lo que pone en la web, su existencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver un momento, porque creo que es bastante representativo, un anuncio del primer ejemplo, ¿de acuerdo? De Jibo. No entiendo que... This is your house. This is your car. This is your toothbrush. These are your things. But these are the things that matter. And somewhere in between is this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best camera user. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos, so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take a picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and educator. Through interactive applications, Jibo can teach. Let me in, or else I'll blow our house in. Hey, where'd you go? There you are. He's the closest thing to a real-life teleportation device. He can turn and look at whoever you want with a simple tap of your finger. Check out my turkey dinner, Mom. I wish you would eat that. They make turkey pizza? I want turkey pizza. And he's a platform, so his skills keep expanding. He'll be able to connect to your home. Welcome home, Eric. Hey, buddy. Can you order some takeout for me? Sure thing. Chinese, as usual? You know me so well. And even be a great wingman. You have a voice message from Ashley. Want to hear it? Absolutely. Hey, call me when you're home. Better make that takeout for 2, Jibo. We've dreamt of it for years, and now he's finally here. And he's not just another little shell, nor is he just a 3-axis motor system. He's not even just a connected device. He's one of the family. Jibo, this little bot of mine. What if technology actually treated you like a human? Bueno, es muy americano y todo, pero nos da una idea de lo que se está haciendo y de por dónde van los tiros, lo que he dicho. Ahora, obviamente, esto es algo minoritario, lo tiene muy poca gente. Pero bueno, Bill Gates ya lo dijo hace poco que alrededor del año 2020 en prácticamente todas las casas americanas habría un robot de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si llegaremos a eso, pero es una tendencia y yo lo que estoy seguro es que en cuanto Google o Facebook tengan una herramienta, un equipo así que comercializar, pues sí que será algo muy accesible y será muy fácilmente comercializable. El segundo aspecto, la segunda tendencia que me gustaría resaltar, que para mí es fundamental, también no porque lo diga yo, sino porque, pues, por ejemplo, quien estudia más de cerca el crecimiento exponencial, que es la Singularity University de Estados Unidos, pues lo pone como uno de los focos principales de por dónde evolucionará, hacia dónde irá este crecimiento exponencial, hacia dónde se dirigirá dentro de todas las posibilidades, es la biotecnología. ¿De
acuerdo? Y para poner un ejemplo, que también un ejemplo real, me ha parecido muy interesante una empresa que se llama Proteus Health System, ¿de acuerdo? Proteus Health System ofrece una serie de píldoras, ¿de acuerdo? Que tienen la capacidad de... son píldoras pequeñitas, del tamaño de un grano de arroz, sobre la que se puede poner una nanoelectrónica que no necesita batería, ¿de acuerdo? No necesita batería porque al tragarla, con los diferentes diferentes elementos de los flujos, pues ya obtiene su fuente de energía. Pues bien, se trata de un producto de monitorización del funcionamiento interno a través de los fluidos del intestino, del esófago, de diferentes partes del cuerpo, que envía microseñales de 18 bits, de momento está restringido a los 18 bits, a dispositivos wearable, ¿de acuerdo? Dispositivos que se pueden adherir al cuerpo y que a su vez pueden enviar información luego a una app del móvil. Obviamente estamos hablando ahora mismo de 18 bits. En nada estaremos hablando de varios bytes y no solo con tecnología que envíe al sitio inmediato, sino que puede enviar mucho más allá o incluso conectarse por wifi, ¿de acuerdo? Entonces ¿cómo vamos? ¿Vamos mal de tiempo? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, vale, pues vamos a poner otro vídeo que me parece fundamental para entender un poco esto, y será ese último vídeo. Your health rests on your shoulders. And that can be serious, confusing, and a little scary. With Proteus, you can take charge again, because our tools are powered by you. The sensor, patch, and phone work together to help you keep on top of your health. Our system starts with a tiny sensor that goes in your medicine. Remember how a potato battery works? 2 metals and a wet potato can power a light bulb. The sensor works the same way. 2 metals generate power when they get wet in your stomach. So it's literally powered by you. The patch, which you wear on your skin, knows when you've ingested your sensor-enabled medicine, and also captures your activity and rest patterns. Then it relays that information to your phone, where our application connects you to your support network, enabling you to share only what you want them to know. So your network is also powered by you. Proteus Digital Health, your tools, your network, and most of all, your health, all powered by you. También muy aquí el anuncio. También relacionado con, no lo he querido poner, pero también es importante destacar dentro de soluciones de biotecnología todo lo que tiene que ver con el secuenciamiento del ADN, ¿de acuerdo? Que es también bastante importante. De la misma manera que existe la ley de Moore, existe la ley de Carlson, ¿de acuerdo? Que lo que nos viene a decir es que el precio del procesamiento del ADN baja exponencialmente con una tasa similar a la de la ley de Moore. Entonces, relacionado con la secuenciación, también cada vez existen más soluciones no solo que tienen que ver con el abaratamiento y el hacer accesible el secuenciamiento del ADN para diferentes propósitos, sino que incluso se habla de la generación de medicamentos de forma local, ¿de acuerdo? También a través de soluciones soluciones en la nube que a través de aparatos tipo impresoras 3D generan medicamentos adaptados, customizados a lo que necesita el paciente, ¿vale? Entonces, bueno, es otro mundo, pero que también va en esta línea. Y finalmente, algo que también la Singularity University habla mucho, pone mucho el foco y que precisamente las empresas grandes están apostando, que es la tecnología que
que tiene interfaces con el cerebro, que lee las señales de los electrocardiogramas y que se usan de momento para cosas un poco, temas médicos también, ¿de acuerdo? Pues como el desarrollo de funciones sensoriales, de funciones cognitivas que se han quedado, que han sufrido algún daño, algún desgaste, o directamente como prótesis, ¿de acuerdo? Para el tema de la vista, para el tema del oído. Y obviamente donde se usa más, donde se comercializa más, es para la industria de los videojuegos, ¿de acuerdo? Es aquí donde se está utilizando bastante. Y bueno, y me olvidaba también en el tema médico, se usa o se está empezando a usar para ser un sustituto de estas funciones cognitivas que hablábamos, para llegar a mover partes del cuerpo robotizadas, ¿de acuerdo? Esto también se puede conseguir con esta tecnología. Bueno, un poco los ejemplos que he dicho, ¿de acuerdo? Para temas motores, para temas de aprendizaje y para temas de videojuegos. Este aparato que estamos viendo aquí es de la empresa Motiv, ¿de acuerdo? Y es una empresa australiana y también lleva bastante tiempo comercializando este tipo de soluciones. Existen soluciones comerciales, pero existe desde hace un montón de tiempo un movimiento que se llama el neurohacking, biohacking, que lo que hace es, pues igual que existe el código abierto, pues dar la posibilidad de interactuar con con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, para sacarle más partido. Entonces, para mí esto era lo fundamental. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué para mí es importante el sacar adelante, o sea, el poner el foco sobre estas tecnologías? Porque con estas tecnologías, uno de los aspectos, uno de los riesgos que veíamos, que era el tema del hacking, es que el hacking se convierte en biohacking y neurohacking. Para entendernos, ahora mismo un virus, un error un virus o un bug en Windows, ¿vale? En Microsoft, pues ¿qué puede suponer? Pues que el rendimiento de nuestro ordenador pues vaya peor, que puedan acceder a nuestros datos, que nos dejen sin que nos pidan dinero para desencriptar los datos que nos han cifrado. Esto es lo que supone ahora mismo un bug de Windows. Un bug de Windows cuando Microsoft compre este tipo de tecnologías y nos venda sus robots, nos venda estas soluciones que van a interactuar con nuestro cuerpo, que van a interactuar con nuestro cerebro, pues va a suponer una serie de riesgos que significarán un cambio de paradigma total, ¿de acuerdo? No es que puedan acceder literalmente a lo que somos, a lo que pensamos, es que también podrán interactuar con él. Podrán enviar señales, podrán modificar una serie de aspectos en nuestro cuerpo, podrán modificar una serie de señales. Entonces, se trata de un escenario un poco raro, que puede sonar un poco raro, pero con toda la explicación que hemos visto hasta ahora, pues vemos que es factible con la tecnología que tenemos que nos está viniendo. Entonces, por eso lo que decía, que es algo que no es muy futurible. Es que se trata de tecnologías que ya se están comercializando, que obviamente estamos en las primeras versiones que van a ir a más, pero cuando nos vendan todo esto, igual que se nos están vendiendo los smartphones, se nos están vendiendo los equipos, pues obviamente estas tecnologías que estarán conectadas, pues tenemos que tener claro que el crimen organizado ya tiene un plan de ataque para esto. El crimen organizado va a ser el primero que sepa cómo sacar partido de estas situaciones, ¿de acuerdo? Esto por una parte, el tema del crimen organizado. El tema de nuestros perfiles que están construyendo los data brokers pasa 3/4 de lo mismo. Si ya tienen información, si ya están creando perfiles de
de la información que generamos con nuestra navegación, con la información de nuestros coches cuando nos desplazamos, con toda una serie de actividades, pues bueno, ya no los perfiles que pueden crear cuando tenemos un robot que nos está controlando las 24 horas del día, pues no es que sean perfiles aproximados, es que serán tal cual nosotros. Y bueno, y son situaciones que, bueno, que prácticamente que asustan bastante. Teniendo claro esta evolución, teniendo claras las tecnologías que van a venir, vamos a dar unas pinceladas de cómo se está haciendo frente a esto, ¿de acuerdo? No es lo mismo que hasta ahora. Yo no voy a decir exactamente todo lo que se está haciendo. Yo voy a dar las líneas de lo que se está haciendo y por dónde y realmente qué es lo que se debería tener en cuenta y que a mi modo de ver no se está teniendo en cuenta. Primero de todo, regulaciones. Existen regulaciones, ¿de acuerdo? Para el Internet de las cosas. Realmente todos los organismos importantes, el Instituto de Estándares americano, el NIST, a nivel europeo el ISA, organizaciones como IDECUBO o el ITU, obviamente ISU, todas tienen algún estándar enfocado en el Internet de las cosas. Internet de las cosas, simplificándolo, una definición muy simple, simplemente dispositivos que tienen la capacidad, que tienen sensores para generar información, para digitalizar un poco el entorno, que tienen procesadores para procesar esta información, para tratarla, que tienen capacidad de almacenamiento, pequeña pero capacidad de almacenamiento, y que tienen la posibilidad de conectarse a la red. Todos estos organismos están en curso de sacar algún tipo de regulación. Llevan tiempo y seguramente tardarán un poco más, pero están haciendo algo, pero enfocados en estos aspectos. Y el único no es un organismo, lo he puesto un poco apartado, no es un organismo, pero WASP, ¿de acuerdo? El proyecto de seguridad de las aplicaciones web, sin ser un organismo de regulación, fue el primero que sacó desde el principio unas buenas prácticas para el desarrollo o para el control, que son muy interesantes y que de hecho, por ejemplo, en herramientas de gobierno, riesgo y cumplimiento ya las están adoptando, ¿de acuerdo? Trabajo, por ejemplo, yo colaboro con Eleven Paths y su producto Santas GRC ha adoptado las buenas prácticas de WASP para lo que es el control del Internet de las cosas, igual que existen el PCI 27001, pues se adopta este marco como buenas prácticas. ¿Qué es lo que pasa con estos marcos? Pues que están centrados, lo que veíamos con el enfoque lineal, están muy centrados en lo que está pasando ahora mismo y no tienen en cuenta un poco por dónde van a ir las cosas. En cuanto salgan estas regulaciones, vamos a tener ya toda una serie de aspectos que van a dejar casi obsoleto lo que se está regulando ahora mismo, porque no va a tener en cuenta pues, estos aspectos con los que está interactuando la tecnología. Entonces, para mí, un enfoque importante o algo similar a lo que se debería adoptar es lo que está haciendo a nivel nacional los diferentes países con lo que son las infraestructuras críticas, para entendernos. Las infraestructuras críticas son aquellos servicios que presta un país a nivel eléctrico, a nivel energético, a nivel de transporte, para asegurar el funcionamiento de cualquier país, ¿de acuerdo? Se ha llevado a cabo una regulación de ciberseguridad industrial, de infraestructuras críticas, precisamente para hacer frente a esto. La gente que trabajamos en la seguridad y que nos hemos dirigido hacia aspectos como aspectos como esto, pues hemos tenido que meternos en temas pues, de PLCs, ¿de acuerdo? En cuadros de mando que hasta ahora no tratábamos, ¿de acuerdo? O sea, en aspectos industriales que desconocíamos, pero que interaccionan con la ciberseguridad, con la tecnología. Y podemos tener en cuenta, podemos hacer algo similar con lo que está pasando con las nuevas tecnologías
Y otros enfoques también interesantes sobre los que nos podríamos inspirar sería lo que llevan a cabo organismos, sobre todo muy anglosajones, muy ingleses, muy americanos, que tienen una perspectiva incluso de existencial, ¿de acuerdo? Donde aunan, o sea, donde colaboran perfiles muy multidisciplinares, no solo ingenieros de informáticos, telecomunicaciones, sino también científicos que conocen la naturaleza de estas interacciones, de cómo interacciona la tecnología con otros aspectos, y que tienen una mira más a largo plazo y más existencial. Para mí esto es un enfoque fundamental que también se debería adoptar. Como consideración final, así como para todo lo que hemos visto ahora me he basado en ejemplos reales, me he basado en información que es accesible a todo el mundo, para las consideraciones finales me he permitido poner una visión personal de cómo, o un prisma, una forma de ver esta evolución y este cambio de paradigma que vamos a sufrir y que va a impactar totalmente en lo que es la seguridad y el futuro de la seguridad, ¿de acuerdo? Se trata de cómo podemos ver, cómo podemos estructurar un poco los diferentes aspectos de la vida que van a ser digitalizados, que ya están siendo digitalizados, que cada vez están siendo más digitalizados y que para mí van a ser totalmente digitalizados en el futuro, porque es ahí donde se va a meter esta tecnología que va a tener este impacto en la privacidad y en la seguridad. Entonces he hecho una representación holística que viendo un poco diferentes ejemplos de cómo podemos representar la vida también de una persona, los diferentes aspectos, pues todo lo que tiene que ver con las interacciones sociales y familiares, de amigos, de salud, de dinero, de trabajo, de ocio espiritual, crecimiento personal. Se trata de aspectos de la vida de una persona en los que me he permitido totalmente sin ninguna lógica científica y totalmente atemporal, pero que nos da una idea de esta tendencia de la digitalización, ¿de acuerdo? Podríamos considerar que esto es un punto en el que estábamos a principios del año 2000, ¿de acuerdo? En donde parte de la salud, de las transacciones bancarias, el trabajo, el ocio, incluso el ocio, pues tenían algún tipo de interacción con la tecnología. A medida que pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Os podemos plantear en un escenario tipo del 2010, pues esta digitalización va abarcando cada vez más espacio e incluso algún aspecto que hasta ahora no lo hacía, ¿de acuerdo? En un escenario, pues pongamos en el 2020, ya prácticamente abarcará todos los aspectos con una profundidad pues, que dependerá de un aspecto u otro de la vida, pero que se irá extendiendo. Y finalmente, llegaremos a un punto en que prácticamente todos los aspectos de nuestra vida estarán mediados de alguna manera por la tecnología. Entonces, para mí lo fundamental, antes de llegar a este punto, hay que regularlo como conclusión. Hay que regular esto de alguna manera, hay que regularlo cuanto antes para que no nos pillen todo entre comillas. Y segundo, que está muy ligado también a la regulación, hay que divulgar, hay que comunicar, hay que formar a la gente para que sepa exactamente lo que estamos trayendo, ¿de acuerdo? Entonces, no lo había pensado, pero aquí, por ejemplo, ISACA, la función de ISACA, pues tiene una función que va un poco en esta línea de divulgación y pues ya sea desde las administraciones, desde no sé, o sea, lo que he hecho, yo no aporto soluciones, puedo decir un poco puedo pensar en algunas líneas lógicas. Es por aquí por donde se debería atacar, porque estamos atacando directamente las vulnerabilidades de la tecnología. Y creo que es justo, ¿no? De tiempo. Pues muy bien. Sí, vale. Muchas gracias. Vale, gracias. Aprofitem que tenim en Pablo amb nosaltres, obrim el torn de paraula de preguntes. Tenim una estoneta per un torn de preguntes, no, Carles? Sí. Doncs, vinga. Seguim algú? Acollonits. Acollonits. Ramon o Carles?
No, que sempre canvia el nom. El meu nom? Sí. Pots dir-me Ramon, també. Sí, vale, digues. Mira, el tema està en que sí que heu parlat abans, puedo hablar en... Sí, sin problemas. El que has comentat abans, que aquella que regular, jo penso que la naturalesa de la societat de la informació s'autoregularà. Sí. O sigui, no tenim que tindre por amb això, és a dir, òbviament ja estem en aquest camí i doncs, dependrà sempre, hi haurà bones persones, males persones i persones que potser mai havien sigut. Clar, el problema és el que tu deies, no? De que un no pot ser si mateix perquè potser està controlat per un altre. Llavors, he fet un tema de qui va matar Alfonsito, el germà de Juan Carlos I. Sí. Podia ser una altra persona, o podia ser el Juan Carlos I que algú li mengés, imagina't, la ment o li fes la forma de poder disparar directament amb el seu propi germà i evidentment ell va fer l'assassinat del seu germà, però ell no era conscient del que estava fent. O sigui, podem arribar a aquest tipus de situacions i això, clar, és un tema que fins i tot per jutjar serà cada vegada més difícil. Sí. Vale. A ver, yo creo que está claro, una regulación total, hay que encontrar un equilibrio. O sea, siempre hay que encontrar un equilibrio. Según qué tipos de regulaciones pues puede matar totalmente el desarrollo de una industria, eso está clarísimo. Pero siendo conscientes un poco de los riesgos a los que podemos ir y sobre todo de que sin una regulación pues se están sacando cientos de miles de dispositivos que totalmente seguros, un mínimo hay que hacer y hay regulaciones que ahora mismo nos parecen totalmente normales, el cinturón de seguridad, según qué tipos de juguetes en las industrias alimentarias que nos parecen ahora que está allí y que no está reñido con la industria como tal, pero que en su momento fueron un poco traumáticos. Entonces, yo creo que dado el riesgo de lo que tenemos, una autorregulación no va a haber, por varias cosas, porque por este crecimiento exponencial que las posibilidades están allí y la gente no tiene el punto de mira en la seguridad. Se fabrican cosas, pero la seguridad es no el último aspecto, sino que directamente no lo está, y no lo está porque nadie te lo pide y hay un punto que es necesario. Lo que decía también de la educación, que va en ese aspecto, vale, pues podríamos hacer, no regulemos, dejemos la posibilidad de que cada cual fabrique como le venga en gana, pero por lo menos demos esa información a la gente y que la gente decida si quiere tener esos dispositivos que le ofrece un montón de gigas de memoria, un montón de CPU que te ocupan prácticamente toda la placa, pero no tienen en cuenta la seguridad y están a un precio mucho más barato, o aquel otro que tiene unas prestaciones menores, pero que se asegura que tu información va a estar que no se va a vender de una manera dudosa, que todo va a estar encriptado, que no te va a guardar según qué tipos de información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay diferentes maneras de enfocarlo. ¿Más preguntas? Hola, sí. Primero agradecerte que vengas a explicarnos todo lo que nos has explicado, me parece muy interesante. Y luego me surge una pregunta de todas tus exposiciones. ¿Cómo, tienes la sensación de que estamos más cerca que en otros momentos de la historia del apocalipsis digital? Y me explico, Sí. Por ejemplo, en el año 2000 se nos iba a caer todo encima y luego en realidad lo que fue una oportunidad de negocio cojonuda. Como suena, ¿no? Entonces, muchas más veces hemos oído, ¿no?, todas estas cosas. Últimamente estamos oyendo que utilizando IoT, por ejemplo, los últimos ataques de distributed
tenía service y tal, de 1,5 terabytes por segundo mantenidos y tal, pero al final no dejan de ser anécdotas, es decir, ni Twitter ha desaparecido, ni Akamai se nos cae, o sea, entonces, ¿cuál es tu percepción, tu opinión, desde el punto de vista de todo el estudio que has hecho, de si estamos cerca de un apocalipsis digital real, de que algo realmente pase, o van a seguir siendo, entre comillas, anecdóticos? Evidentemente, para el CEO de Twitter no ha sido anecdótico el ataque, pero para lo que es el mundo, el gran panorama, tampoco nos ha pasado nada. No podemos usar Twitter un ratito, bueno, ¿vale? Pero no se ha ido a la porra del país, no se ha ido a la porra de la sociedad, y bueno, un poquito se preguntaba por ahí. Vale, o sea, yo te pregunto como desde el punto de vista de de mi profesión, a lo que me dedico, que es como consultor de ciberseguridad. Entonces, allí es una observación, no es una conjetura. El número de ataques crece brutalmente. O sea, eso es así, no hay otra. Crece, y cuando, lo que decía, cuando estamos con la puntita del iceberg del Internet de las cosas, en cuanto nos empecemos a meter más cosas en las empresas y en casa, pues es un poco el miedo que hay, que es lo que va a pasar, porque si ni siquiera las medidas que existen ahora son suficientes, cuando esto se dispare, pues va a ser brutal. Obviamente va a haber un equilibrio. A nadie le interesa que se vaya todo al carajo. Al crimen organizado le interesa que siga existiendo esto, porque si no va. Entonces, un equilibrio va a haber, pero que los ataques se van a continuar, se van a disparar, y que los países vayan a invertir cada vez más dinero en temas de espionaje, pues eso es una observación sin más fría, una observación fría. O sea, que haya un apocalipsis digital, eso no tengo ni idea yo creo que no, pero vamos, simplemente que hablo de una tendencia que va a ir a más. Y en el tema de la privacidad, vamos, a mí me parece eso, no va a ser un apocalipsis, pero va a ser eso también es así, una monetización de nosotros mismos hasta lo máximo. Pero, pero mi punto de vista, ahí como se presentaba esto muy apocalíptico, no es un apocalipsis, es un apocalipsis en el sentido de la serie Black Mirror, pues que es una distopía sí, pero no un apocalipsis. Sí, sobre todo por el chico aquel que has dicho antes del sí. Que no difames, porque este hombre, el problema no, es que el problema es que este hombre utilizó este tipo de tecnologías, ¿no? Pero precisamente para romper el negocio de las armas. Te doy la razón y me disculpo, ¿vale? Tienes razón. Lo había puesto como ejemplo, no lo ponía tanto como ejemplo. Mi intención inicial no era difamar, ¿vale? Era poner como ejemplo de lo que podía pasar, ¿vale? Entonces, efectivamente había toda una motivación detrás, él tiene su justificación, de hecho estoy de acuerdo contigo, hay todo un movimiento en su defensa, y hay toda una serie de cosas. Lo contábamos como un tema anecdótico, ¿vale? Es una justificación que también hay quien dice que es una estrategia de sus abogados. Sí, por supuesto, sí. O sea, la difamación aquí no está demostrada que sea una difamación tampoco. He puesto, a ver, como todo, he puesto cosas totalmente objetivas. Este tío se ha forrado haciendo eso. Sí. Y la estrategia de sus abogados es decir que él quería desmantelar crímenes organizados, pero no hay nada de sus actuaciones que lo demuestre. Sí. Entonces, como es complicado en una presentación así qué información pones y qué información no pones. Entonces, estaba con la duda, hasta el último momento estaba con la duda de si ponerlo o no. Entonces, por si acaso en temas futuros me lo pensaré de otra manera. Está muy bien, Pablo. Mira, yo voy a aprovechar, me pido la palabra. Has dicho unas cuantas cosas muy interesantes, bueno, todo muy interesante, ¿no? Pero lo que surge una vulnerabilidad por cada 100 líneas de código, creo que no hace mucho, no sé en qué ponencia fue, que nos hablaron las líneas que tiene Microsoft en Windows,
eran 10 millones de líneas de código. O sea, Sí. ahora he entendido porque hay tantos agujeros en Microsoft. Claro, bueno, sí. Si tienen 10 millones de líneas de código y es una por cada 1000, pues lo han hecho muy bien, porque aún han tenido pocas, ¿no? Sí. Y la otra es, en línea con la pregunta que estás haciendo tú, es, aparte de la denegación de servicio de Twitter que hizo ruido, Sí. he leído hace poco que durante un ratito hicieron una denegación de servicio de Liberia, de un país entero, porque es un país que tiene pocos usuarios, que pobretes, pues van justitos, pero ¿crees que fue un intento para ver qué tal les iba para después cargarse otro país con ganas, o fue un juego? ¿Qué impresión te da? Porque cargarse un país, por pequeño que sea, es que lo pararon durante un rato, lo dejaron sin comunicaciones. Esto lo hacen con cualquier país europeo o asiático y bueno, puede tener consecuencias mundiales enormes, ¿no? ¿Qué opinas? A ver, lo primero, si se hace es porque se puede. O sea, está... No, pero quiero decir que si no se hacen una serie de cosas no quiere decir que ¿Pero ha sido una persona de navegantes? Verás, no lo sé, es que no lo sé, ese caso concreto no lo sé. Simplemente, a ver, puede ser muchas cosas, puede ser también por decir, lo he hecho. Porque también hay muchas páginas web, por ejemplo, que los propios hackers, los propios grupos ponen un poco sus hazañas. Y sus hazañas y un poco lo que donde ha llegado. Entonces, en este caso, pues pueden ser muchas cosas. Puede ser otro gobierno que lo haya hecho por las razones que sea, que es que se hayan dado toda una serie de políticas, una serie de acciones contra otros países. Entonces es una represalia, ¿de acuerdo? Puede ser un grupo organizado que lo ha hecho como para poner en jaque al gobierno y pedirle algo a cambio, ¿de acuerdo? Entonces entiendo que todos estos países, una denegación de servicio, al fin y al cabo será un ataque al principal proveedor de servicio, pues debe ser bastante... por eso que si hay un solo punto, si es un solo punto al que hay que atacar, si no hay una restricción, pues entonces pues será relativamente fácil. O sea, por poder haber sido por cualquier lado. Sí. Y seguramente nunca las sabremos. Eso sí. Tenim les preguntes, Carles? Sí, alguna pregunta més? Ha quedat tot clar? Pues si no hi ha més preguntes, pues Al primer pis. tornem a agrair-li a en Pablo la seva... Muchas gracias. Vigileu una truita de patates que no tinguin components per després traçar-los a tots plegats, perquè després d'això jo ja no sé què menjar. Al primer pis hi ha la cafeteria i hi ha el pica-pica de sempre, i tots els convidats. Molt bé, doncs ens veiem d'aquí una estona al primer pis. Em sembla que hi havia uns sensors per allà. Crec que hi ha un ascensor. És de baixada. Aquí tenim dues opcions, agafar un o caminar.